1669. Descubrimiento del fósforo. Henning Brand en su laboratorio recolectó una gran cantidad de orina, que después se evaporó y destiló. Pudo comprobar que los vapores que se desprendían brillaban en la oscuridad. Este vapor se condensaba, dando una sustancia de aspecto serio y color blanco. En contacto con el aire, esta sustancia ardía de forma espontánea. Debido a este brillo, Brand le dio el nombre de fósforo, que proviene del griego fósforos, nombre que recibía la estrella de la mañana, el planeta Venus. 1789. Lavoisier publica una lista con 33 elementos. Anthony Lavoisier identificó más de 20 elementos químicos y clasificó en metales, no metales, metales de transición y metaloides. 1803. Dalton publica su primera lista de pesos atómicos relativos. Él ideó el primer sistema de símbolos para los elementos y publicó una tabla de pesos atómicos de 21 elementos. Dalton sabía que el hidrógeno era el más ligero, así que le asignó un peso atómico de 1. Creía que también el agua estaba formada por 8 partes de oxígeno y una de hidrógeno, y asignó en consecuencia al hidrógeno un peso atómico de 8. Por ese medio determinó los pesos relativos de los elementos conocidos. No fue siempre exacto, pues el peso atómico del oxígeno en realidad es 16, no 8. Pero en principio era sólido y construyó la base de toda la química moderna y una gran parte del resto de la ciencia actual. Jacob Berzelius incorporó un sistema de notación simplificado. Este sistema utiliza 1, 2 o 3 letras para representar los distintos elementos. Estas mismas provienen de su nombre en latín. Actualmente, este sistema de símbolos se sigue utilizando. Él clasificó los elementos considerando 2 aspectos: metales o electropositivos, que son los que pierden electrones, así como también en no metales o electronegativos, que son los que ganan electrones. Para 1815, Louis Proust formuló que las masas atómicas de los elementos son múltiples de la masa del hidrógeno. Una consecuencia de esto fue el descubrimiento de un gran número de elementos. A medida que el número de elementos conocidos aumentaba, se observaban semejanzas físicas y químicas entre ellos. Fue necesario encontrar un sistema que pudiera ordenarlos y agrupar aquellos que tuvieran un comportamiento similar. En 1817, Dobereiner propone la ley de las triadas. Él observó que el peso atómico del estroncio era aproximadamente la media entre los 2 pesos del calcio y del bario, elementos que poseen propiedades químicas similares. Para 1829, propone que en la naturaleza existen triadas de elementos, de tal forma que el central tenía propiedades que eran una media de los otros 2 miembros de la triada. Emily de Charcot-Toys construyó una hélice de papel en la que estaban ordenados los pesos atómicos arrollada sobre un cilindro vertical con una inclinación de 45 grados con respecto a las bases. Se encontró que los puntos correspondientes estaban separados unas 16 unidades. Los elementos similares se encontraban sobre la misma generatriz, lo cual indicaba cierta periodicidad. En el año 1864, John Alexander Newlands agrupa los elementos en grupos de 7, en función de su masa atómica ascendente, de manera que el octavo elemento tenga propiedades similares al primero. Esta clasificación de Newlands solo se cumplía hasta el calcio, debido a que después de este elemento, los siguientes, sus propiedades no eran semejantes. En 1869, Mendeleev publica su primera tabla periódica. La clasificación que se llevó a cabo fue de acuerdo a los siguientes criterios. Se colocaron elementos por orden creciente de sus masas atómicas. Se agruparon en filas o periodos de distinta longitud. Se situaron en el mismo grupo elementos que tenían propiedades químicas similares, como la valencia. Dejó huecos indicando que correspondían a elementos aún no descubiertos. Finalmente propuso una ley periódica, que nos dice: cuando los elementos se estudian en orden creciente de sus pesos atómicos, la similitud de las propiedades ocurre periódicamente, es decir, las propiedades de los elementos son función periódica de sus pesos atómicos. En el año 1870, Julius Meyer ideó independientemente una tabla periódica basada en las propiedades físicas de los elementos. Meyer no separó los elementos de los grupos principales y subgrupos, él los colocó intercalados.
El trabajo de Meyer se basaba en la serialización de las propiedades físicas de los elementos como el volumen atómico, punto de fusión, de ebullición, mientras que Mendeleev tuvo más en cuenta las propiedades químicas. Para el año 1913, Henry Moseley dotó a cada elemento un número atómico y los ordenó en orden creciente. Moseley propuso ordenar los elementos químicos en base al número atómico. Al igual que Mendeleev, Moseley predijo la existencia de 4 elementos que todavía no se conocían. Sus números atómicos eran 43, 61, 72 y 75. La tabla de Moseley conserva el mismo formato que la de Mendeleev, pero está ordenada en base al número atómico. Propuso una ley que nos dice: las propiedades físicas y químicas de los elementos son en función de su número atómico. En el año 1951, Glenn Theodore Seaborg descubre varios elementos transuránicos y los coloca debajo del cuerpo de la tabla.